Regresamos, amable auditorio. Vamos a hablar un poco en este segundo bloque de la ejecución de Edgar Tamayo. Como usted sabe, es un mexicano sentenciado a muerte en los Estados Unidos cuya ejecución estaba señalada para las 18 horas de este día. La defensa presentó un recurso de apelación del cual conoció la Corte de los Estados Unidos y están checando el recurso. Se dice que una vez que la Corte emita una resolución puede ser incluso ejecutado el mismo día de hoy a la medianoche. Esperamos de que la Corte haga conciencia, esperamos de que la Corte haga valer y emita un criterio donde prevalezcan los tratados internacionales que ha firmado Estados Unidos en la materia y que no salga nuevamente Estados Unidos con la batea de babas, perdón por la palabra, de que si bien es cierto ha firmado tratados internacionales que prohíben la pena de muerte, pues que también es cierto que los estados que forman aquel país, tienen plena libertad para hacer valer sus determinaciones. Entonces, en este programa Foro Potosino nos preguntamos, ¿de qué sirve que Estados Unidos esté firmando tratados internacionales si no se van a respetar? ¿No es así, licenciado Jorge? Sí, el gran problema de los Estados Unidos es que firma tratados internacionales y efectivamente participa del concierto mundial de naciones en diferentes foros, en diferentes mecanismos, incluso como uno de los miembros con derecho de veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, su régimen interno, su estructura federal, le lleva a que, por ejemplo, en el caso de Edgar Tamayo pertenece a una serie de 52-53 mexicanos que presentaron una demanda en contra de los Estados Unidos de Norteamérica por conducta de México en la Corte Internacional de Justicia en La Haya para efecto de evidenciar y que se sentenciara a los Estados Unidos por violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Todos estos 53 personas son mexicanas y no recibieron asistencia consular en su proceso. El caso fue llevado, incluso vale la pena destacarlo, por un abogado norteamericano, Donald Donovan, que recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia que otorga la Barra Mexicana Colegio de Abogados hace 2 o 3 años, y lo llevó de manera gratuita. Fue una defensa pro bono que llevó Donald Donovan en la Corte y lo gana. El caso se conoce como el caso Avena, porque Avena es el apellido del primer mexicano de la lista. La sentencia condena a los Estados Unidos y le ordena a los Estados Unidos que tiene que reponer los procedimientos para efectos de la asistencia consular. Eso significaría anular los juicios. No significa la inmediata libertad de las personas, sino que se anulen los juicios y los juicios puedan volverse a dar, pero en el entorno de la asistencia consular. Y Estados Unidos ya ha ejecutado, después de la sentencia del caso Avena, a 3 personas, o 2 o 3 personas, con el argumento de que el compromiso internacional asumido por los Estados Unidos de Norteamérica como federación no obliga a los estados partes de esa federación, que son autónomos e independientes, y por lo tanto depende de cada estado acatar el fallo o no de la Corte Internacional de Justicia. En México hemos visto cómo la Corte... Perdón, Jorge, aquí para decirle al público, aquí obligaría a Estados Unidos como nación, mas no obligaría al Estado de Texas como parte integrante de esa federación. Entonces, ¿por qué firmas tratados como Estados Unidos si al final de cuentas le dejas a los estados la libertad de seguir aplicando la pena de muerte? Tiene una cierta explicación, Martín. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en México... tenemos el texto del artículo 133 constitucional, es igual al texto de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la Constitución, los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado son ley suprema y se aplicarán por encima de cualquier otra. Pero en los Estados Unidos no tienen la aplicación directa de los tratados internacionales como la tenemos en México. Si nosotros vemos el artículo 1 constitucional y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de México, los tratados internacionales se pueden aplicar de manera directa. Y en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, requieren de una ley para efecto de poder aplicar el tratado. Y esa ley no se expide. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos firma el tratado, pero no se expide la ley que va a imponer a los estados la obligación de cumplir ese tratado, y por lo tanto son libres de cumplirlo o de no cumplirlo, y es en donde se ha basado las ejecuciones que sí se han llevado, aún en contravención a la sentencia del caso Avena. Pues es importante que el Estado mexicano siga haciendo todo lo necesario, no solamente para evitar esta ejecución de Edgar Tamayo, sino
son casi 50 los mexicanos que están también, todavía, que sí, quedan detenidos y muchos de ellos ya esperando sentencia. Desgraciadamente, el estado de Texas tiene una tradición, perdón la expresión, muy negra en el sentido de ejecución. Realmente son pocos los tribunales que han logrado salvar de último momento a los sentenciados a muerte, los que se encuentran en el famoso pabellón de la muerte, que son los criminales que esperan la ejecución precisamente, y que el estado de Texas ya se los ha impuesto. Y procedimientos que a veces duran 10, 12 años y que finalmente pues ya de último momento, cuando empiezan a iniciar los procedimientos jurídicos, de último momento los reciben. Y en algunos casos la Suprema Corte ha fallado que pues el estado de Texas tiene la potestad en su momento, y adicionalmente el gobernador tiene la facultad de pedir el indulto, de conceder el indulto, perdón, en ese sentido. Y aquí vemos difícil que sea el indulto por parte del Estado. O que le pudieran conmutar la pena. Pero en el caso específico de Edgar Tamayo no lo veo yo viable, porque él está acusado de asesinar a un policía. O sea, es decir, en ese sentido tenemos que pensar la parte política, y el gobernador Perry difícilmente concedería un indulto, no nada más en el caso de un homicida, sino además que es el homicidio de un policía. Definitivamente yo creo que Perry no otorgaría el indulto. Aquí lo que intentan los abogados de Edgar Tamayo es que sea la Corte Suprema de los Estados Unidos la que se pronuncie, y bueno, es importante, porque además creo yo que podría ser el momento en que la Corte podría pronunciarse de fondo del asunto y determinar los alcances de la sentencia del caso Avena dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que pudiera realmente cumplirse, porque ese es el grave problema. Ahora, bien decía Lorenzo, el tema del pabellón de la muerte, son procesos que duran a veces 10, 15 o 20 años entre que se dicta la sentencia de pena de muerte y que se ejecuta la pena de muerte. Y además tenemos cárceles como una, no recuerdo la ubicación, pero la semana pasada que llevó adelante una ejecución probando nuevos químicos para la inyección letal, y que duró la agonía 15 minutos. O sea, es además una muerte no nada más en contra de los derechos humanos por la ejecución de la pena de muerte, sino la forma de la ejecución de la prolongada la agonía. Fue de prolongada agonía. Entonces, creo que esa parte la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos podría tener una oportunidad histórica. Y Así que es. adicionalmente ahora están considerando en Estados Unidos regresar al antiguo procedimiento de la pena de muerte por fusilamiento. Entonces, finalmente, porque la empresa que proporcionaba el fármaco, un fármaco especial, prohibió a todas las prisiones que se usaran sus productos para poder hacerlo. Y empezaron a experimentar. Y esto me viene a la mente el famoso doctor Mengele en Alemania, Adolf Eichmann, puros criminales nazis que experimentaban precisamente con seres humanos para probar sistemas de privar la vida. Entonces, volvemos a una etapa de barbarie que nos hemos deshumanizado en esta parte, ¿no? Mas, sin embargo, como lo refiere el licenciado Jorge Chezal, va a ser muy difícil, porque la parte que se ataca sería tanto como alentar a que la vida de un policía fue en vano. Estamos en una época donde hablamos mucho en México de los tratados internacionales, de los tratados que tienen que ver con derechos humanos, y sin embargo pareciera que en Estados Unidos se hace exactamente lo contrario. Se habla de que Edgar Tamayo está esperando la pena de muerte, pero yo me pregunto, ¿desde cuándo esa pena comenzó a correr? Cuando están contando los minutos, ya cuando llega tu ejecución, pues realmente ya el daño psicológico que se te ha hecho ya es bastante, ¿no? Ahora con saber que tienes un plazo de 6 horas y que en 6 horas no sabes si vas a vivir. Con este aplazamiento de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, pues imagínense. Mencionamos esto porque, querido auditorio, porque en el Inter que estamos filmando este programa, son las 8 de la noche, precisamente es el tiempo donde la Corte de Estados Unidos está deliberando si procede o no procede el recurso que promueve la defensa en favor de Edgar Tamayo. Así es, y además hay que decir también una cosa que creo que es importante destacar. Realmente vergonzosa la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
que teniendo una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no la ha hecho valer ni ha buscado los mecanismos de ejecución establecidos en el derecho internacional. Pasa un poco como el tema del espionaje que se dio al presidente de la República y que se dio a otros presidentes del mundo, donde vimos reacciones muy airadas de Dilma Rousseff, de Brasil, de presidentes europeos, y aquí el canciller Meade pues simplemente dijo que estábamos muy molestos y nada más, y no pasa nada, ¿no? Yo en ese sentido creo que le ha faltado a la Cancillería mexicana el decidirse también a tomar ciertos caminos y ciertas acciones. Bueno, eso implicaría un choque frontal contra nuestro vecino, pero hay que complicaciones de connotaciones. Pero tampoco nos tratan tan bien, aunque seamos muy cuates, entonces realmente pues a lo mismo. No tienes mucho que perder. No hay mucho que perder. La Cancillería debe ser más fuerte, debe de ser, dejar de ser menos tímida, menos temerosa. Caramba, estamos hablando de casi 50 mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos, o que están esperando ser condenados y que la condena puede ser la pena que se les imponga puede ser la pena de muerte. Pues definitivamente por eso vemos esa apatía, porque son 52 mexicanos que están en este pabellón, 52 mexicanos que saben que su Estado no va a hacer absolutamente nada y que finalmente fue un abogado, norteamericano por cierto, no fue encabezado por la Cancillería, sino que fue realmente una decisión de la barra de abogados en el sentido de buscar este respeto irrestricto. Y como lo dice Jorge, si la Cancillería no tiene el ánimo de ayudar, pues obviamente lo va a dejar pasar. Y esperemos que nuestro connacional se pueda defender como aquel famoso mexicano Montoya, que ahorita lo recuerdo, año 1993, que inclusive el licenciado Otto Sosa Pavón colaboró para que pudiera, incluso el Estado de San Luis Potosí activamente colaboró y logró que saliera esta persona del pabellón de la muerte. Y otro mexicano, Aldape Guerra también. Aldape y Montoya. Aldape fue. Sí, que falleció en un accidente carretero. Precisamente también aquí en la carretera Matehuala. Sí. A este señor Edgar Tamayo se le están violentando sus derechos humanos, no tuvo asistencia consular, hay violación de un tratado internacional, etcétera, etcétera. Aquí por mucho menos que eso tuvimos el caso el año pasado de Florán Cassés, que la señora se fue con la mano en la cintura burlándose de la justicia mexicana. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la gente que se encarga de las cuestiones consulares de Francia y la que se encarga de las cuestiones consulares a favor de México? Bueno, incluso es del común general que el presidente en aquel entonces, era Sarkozy, se molestó con el presidente de la República en el sentido de que quería que incluso la francesa compurgara los años de prisión en una prisión ¿Estará francesa. molesto nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos hoy por el tema de Edgar Tamayo? No lo pregunto. No lo creo. Si no se molestó cuando leía las conversaciones telefónicas, no creo que se moleste tampoco mucho, porque no atiendan una sentencia de la Corte Internacional. Lo que pasa es que en ese sentido tenemos que darnos cuenta que el manejo diplomático, y no es el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto sí quiero destacarlo muy bien, esto viene de años atrás, el manejo diplomático del país ha sido muy, muy tibio, hemos perdido la importancia a nivel internacional que en su momento llegamos a tener. Yo soy Martín Vaca y le doy las gracias por seguirnos en este programa Foro Potosino. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Lorenzo, muchas gracias. Esperamos en la próxima edición. Gracias y muy buenas noches.